Pues aquí estamos de nuevo. En esta ocasión un problema de física, de tiro vertical, que corresponde, podríamos decir, a un caso particular de tiro parabólico, como si el ángulo del disparo fuera de 90 grados. Normalmente yo recomiendo en este tipo de ejercicios poner un sistema coordenado positivo hacia arriba en el suelo. En el suelo estaría mi origen, de tal manera que no me voy a pelear normalmente con coordenadas negativas. Y entonces el problema dice que hay dos objetos que se lanzan directamente hacia arriba en forma vertical al mismo tiempo. Uno desde el nivel del piso y otro desde una altura de 25 metros. El que se lanza desde el nivel del piso lleva una velocidad de 30 metros sobre segundo. Y el que se lanza desde una altura de 25 metros lleva una velocidad de 20 metros sobre segundo. Nuevamente aclaro, ambos dirigidos hacia arriba. Y si ambos van dirigidos hacia arriba, yo sí considero un sistema coordenado positivo hacia arriba, las velocidades son positivas. Y la aceleración generada por el campo gravitacional de la Tierra, que es, vamos a considerarlo como 9.8 metros sobre segundo cuadrado, tendría un valor negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo y yo estoy considerando un sentido positivo hacia arriba. La coordenada de 25 metros, la altura de 25 metros, viene siendo la coordenada inicial del objeto A. La coordenada inicial del objeto B, que está en el piso, en el momento del lanzamiento, sería 0. Entonces es un problema de movimiento rectilíneo uniforme y no nos queda más que usar la fórmula de coordenada final menos coordenada inicial igual a velocidad inicial por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero me pregunta en qué punto coinciden ambos objetos en el camino y cuánto tiempo les ha tomado llegar a esa posición. Entonces en el croquis aparece la trayectoria de A subiendo y luego comienza el descenso. El que yo dibuje dos líneas rectas unidas por una curvita no significa que aquí haya un movimiento curvilíneo, no, es nada más para distinguir que una es la trayectoria de ascenso y otra la de descenso. Teóricamente tiene que ser la misma línea recta por donde suba y por donde baje, tanto para el objeto A como el objeto B. Entonces, tarde o temprano seguramente van a coincidir en un punto en el camino a una altura del piso, y esa altura del piso sería la coordenada final, la misma para el objeto A que para el objeto B. Y simplemente le vamos a llamar coordenada final. El tiempo que tardan en llegar a ese punto es el mismo para los dos objetos porque se lanzaron simultáneamente. Y entonces no tengo tiempo, no tengo la coordenada final, son dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Por lo tanto, la fórmula que les mostré de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la vamos a utilizar en dos ocasiones. La primera para el objeto A y la segunda para el objeto B. Entonces aquí aparece la relación para el objeto A, pero vamos a mover la coordenada inicial de A al lado derecho para despejar la coordenada final y resolver el sistema de ecuaciones por igualación. ¿Por qué voy a resolver para la coordenada final? ¿Para qué voy a resolver para el tiempo? Porque si yo quisiera despejar el tiempo sería muy difícil porque es una ecuación cuadrática y tendría que sustituirla luego en la otra ecuación y van a aparecer radicales, lo cual va a ser un proceso muy engorroso. Entonces voy a empezar resolviendo el sistema de ecuaciones para calcular el tiempo que tardan los objetos en coincidir, y una vez que calculo el tiempo, calculo la coordenada final. Y entonces, como la coordenada inicial del objeto A es el piso con coordenada 0, ese término va a desaparecer. Y entonces tengo mis dos ecuaciones. La aceleración es la misma para los dos, el tiempo es el mismo y la coordenada final es la misma. Lo que está cambiando es la velocidad inicial y la coordenada inicial. Por lo tanto, si yo igualo la ecuación 1 y la ecuación 2, en cuanto a la coordenada final, del lado izquierdo quedaría coordenada inicial de A más velocidad inicial de A por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, igual a la velocidad inicial de B por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración para ambos objetos es la misma y diríamos que es la equivalente al campo gravitacional de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero como este término es exactamente el mismo que está del lado derecho, con el mismo signo, si uno de ellos lo muevo al otro lado de la ecuación, se van a anular. Y entonces la ecuación queda simplemente coordenada inicial de A más velocidad inicial de A por el tiempo igual a velocidad inicial de B por el tiempo.
Si yo resuelvo para el tiempo, aparece el tiempo en dos ocasiones. ¿Qué tengo que hacer? Uno de los términos, pasarlo al otro lado de la igualdad. Entonces, de este lado resto la velocidad inicial de A por el tiempo, coordenada inicial de A, igual a, al restarle este término, desaparece la velocidad inicial de B por el tiempo y le restamos el término que le restamos al lado izquierdo. Y entonces tengo el tiempo en dos ocasiones. Tengo que agrupar términos, factorizar. La coordenada inicial de A va a ser equivalente al tiempo que multiplica la velocidad inicial de B menos la velocidad inicial de A. El tiempo lo despejo y entonces este factor va a pasar al denominador porque divido lado izquierdo y lado derecho por lo mismo. Coordenada inicial de A entre la velocidad inicial de B menos la velocidad inicial de A. Esta es mi fórmula para resolver el tiempo. ¿Por qué lo resuelvo con variables y no sustituyo datos? Porque puede ser que ahora el objeto sea lanzado hacia abajo, el objeto A, y la velocidad inicial del objeto A se convierte a signo negativo. Y entonces el denominador sería una suma de velocidades. ¿Qué pasa si en algún momento la velocidad inicial de A es mayor que la velocidad inicial de B? Es decir, el que está en la parte alta se lanza con una mayor velocidad. Pues este objeto B se va a ir frenando no más rápidamente, sino va a disminuir su velocidad y llegar a la velocidad cero antes que el otro objeto. Y por lo tanto, cuando el otro objeto lo alcance, el otro ya está en el piso. Matemáticamente me daría un tiempo negativo, lo que implica que no tendría solución. Bueno, vamos a ver ahora entonces con los datos numéricos que tenemos. El tiempo que tardan los objetos en coincidir depende de la coordenada inicial A, que son 25 metros. Y divididos entre la resta de velocidades. La velocidad inicial de B corresponde a 30 y la velocidad inicial de A son 20. Ambos están en metros sobre segundo. Si hago el análisis dimensional, eso es por la ley de la herradura, aquí es como si existiera un 1 y quedaría metros segundos en el numerador y metros en el denominador, se simplifican los metros y el tiempo está dado en segundos. 30 menos 20 serían 10 y 25 entre 10 me va a dar exactamente 2.5 segundos. El tiempo que tardan en coincidir los objetos es de 2.5 segundos. Con ese tiempo ya me permitirá calcular la coordenada final. ¿Cuál fórmula utilizo? Pues es más práctica la 2, porque no tiene el término de la coordenada inicial de B, porque se hizo 0. Si sustituimos aquí la coordenada final, sería equivalente a la velocidad inicial de B, que dijimos que son 30 metros por segundo, por el tiempo que son 2.5 segundos, más la aceleración. Pero la aceleración es negativa, entonces tendríamos menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, dividido entre 2, por el tiempo al cuadrado, que son 2.5 segundos elevado al cuadrado. Al resolver me va a quedar una coordenada D. Vamos a ver, tengo la calculadora. Sería 30 por 2.5 da 75, menos 9.8 entre 2 es 4.9 por 2.5 elevados al cuadrado. Eso da 44.375 metros. 44.375. Este es el resultado. Como es la coordenada final y está referida respecto al piso, que fue donde puse mi origen del sistema coordenado, es a esa altura, por encima del piso, donde coinciden los dos objetos. Está por arriba de 25, entonces realmente estarían más o menos aquí. ¿De acuerdo? Si quisiéramos calcular, por ejemplo, la velocidad, pues ya tengo el tiempo que tardan y utilizaría la fórmula de velocidad para movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué tal si ahora la velocidad fuera hacia abajo? Entonces, si fuera hacia abajo, estos 20 serían menos 20. Y sería 30 más 20, 50. Y 25 entre 50 tardarían en coincidir medio segundo. Y con ese medio segundo la coordenada final cambiaría. A ver, vamos a ver. Aquí sería 0.5 segundos. Si cambiamos el sentido de lanzamiento y el objeto A es lanzado hacia abajo, su velocidad ahora sería negativa. Y el resultado de la coordenada final sería 30 por 0.5 menos 4.9 por 0.5 al cuadrado. Y eso daría una coordenada final de 13.775 metros.
donde coinciden a 13.775 metros de altura. Es casi a la mitad del camino. El objeto A que fue lanzado desde 25 metros tendría una coordenada de 13.775 metros, significa que ya tuvo un desplazamiento negativo de 11.225 metros. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este ejercicio les sirva para entender este tema. Hasta luego, nos estamos viendo.